Hola, bendiciones a todos. Mi nombre es Vladimir Castro, soy parte del equipo pastoral de la Comunidad Cristiana Luz y Vida y liderizo el Ministerio de Adoración y Alabanza actual. Quiero que antes de empezar a impartir una palabra del Señor, que podamos orar. Podamos decir al Señor que sea Él hablándonos y diciéndonos qué quiere Él para este tiempo. Padre, Señor, en este momento oramos para que sea tu presencia en nosotros, en cada casa que nos está viendo, en cada hogar que nos está viendo. Señor, hay una presencia y que tus ángeles vayan aún delante, vayan a estas casas, que puedan ser ministradas a estas personas. Espíritu Santo, eres bienvenido, que sean tus palabras y no las mías, que sea tu presencia, que aunque yo estoy impartiendo una palabra, seas tú, Señor, en medio de este tiempo, en la vida de cada persona. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que tú puedas compartir allí, que estás en casa, puedas compartir. Envía a un amigo el enlace, envía el link de esta enseñanza. Quiero que tú puedas compartirlo con tus familiares, con tus amigos, hermanos, compañeros, gente que vive cerca de ti. Hay una palabra de parte de Dios para este tiempo, y es una palabra que el cielo en el corazón del Señor ha estado y nos las ha mostrado en este tiempo, y pidiéndole al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que hablemos? No solamente para las personas, sino para una nación o para las naciones. ¿Qué quieres tú que nosotros podamos compartirle? El Señor trajo una palabra y la trajo ya hace unos días y nos las recordó en este momento. Hace unas semanas estuvimos en un tiempo de adoración, de 24 horas de adoración de la Comunidad Cristiana Luz y Vida, junto con diferentes intercesores en diferentes lugares, estados, aún países de la tierra. Y Dios nos dio un sueño, el cual fue muy tremendo, porque yo de por sí sueño, pero soñar y que mi esposa tenga el mismo sueño no es común. Es algo que no habíamos experimentado. El primer sueño, que es el de mi esposa, ella sueña que se nos asigna una casa. Esta casa que se nos es asignada, ella ve, y es una casa 2 plantas, está en obra gris, es muy fea, no está para nada hermosa, y ella dice: yo no quiero esta casa, yo quiero otra casa. Pero las personas que nos daban la casa le decían a ella: no pueden irse de esta casa, deben de quedarse en esta casa y deben reedificar esa casa. Ella despierta, al día siguiente yo le cuento mi sueño también, el cual tiene que ver con una casa. Para subir en las escaleras, en el sueño mío, de esta casa era muy difícil, era empinado, era áspero, era peligroso subir las escaleras de la 2ª planta. Y una vez que estamos arriba, yo veo y hay paredes en lugares donde no deben estar, hay utensilios donde no deben estar, las paredes estaban agrietadas, estaban sucias, estaban sin pintar, estaba en obra gris. Y yo inmediatamente dije: no, mi amor, vámonos de aquí, en el sueño, vámonos, porque esta casa está muy deteriorada. Y una vez que vamos a salir, pasa algo en la nación donde estábamos, o en el lugar donde estábamos, en el estado, en la casa, que nos prohibía salir de casa, tal cual como lo que estamos viviendo hoy en día de la cuarentena. Muchas veces en otros países o acá, que se nos está prohibiendo salir, y nos dice una voz en el sueño: es necesario que se queden y reconstruyan la casa y tumben paredes y coloquen los utensilios en orden, coloquen todas las cosas en su lugar. Y nosotros dijimos: bueno, quedémonos, no nos queda de otra, hay que reedificar la casa. Y al día siguiente, cuando yo le doy el sueño a mi esposa, ella me cuenta el mismo, el Señor trae una palabra a nosotros que está en Génesis 41, cuando el faraón tiene 2 sueños parecidos, y viene José y le dice: y en cuanto a la repetición del sueño, el faraón 2 veces, quiere decir que el Señor se apresura para cumplirlo pronto. Esa es la palabra que el Señor nos entregó al día siguiente, pasado el sueño que tuvimos. La palabra que el Señor nos entregó ese mismo día fue en el libro de Ageo, y quiero que vayas conmigo allí donde tú estás, al libro de Ageo. Ageo capítulo
1 y 2. Y quiero leerles Ageo. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sadrac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ahora bien, sigue diciendo en el verso 3: entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Eso se lo está diciendo el profeta Ageo a Zorobabel, al pueblo, a Joshua o a Josué, que estaba en ese momento y que era sumo sacerdote. Dice: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas cuando esta casa está desierta. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Dice: y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subí al monte y trae madera y reedificad la casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor de los ejércitos. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: porque cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre por su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Dice, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra. Y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces, versículo 13, Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Yo estoy con vosotros. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y dice: yo estoy con vosotros. Despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea, que si despertó, estaban dormidos. Despertó el espíritu de ellos. Y el espíritu del resto del pueblo despertó también. Y su Dios, dice: y el día 24 del mes sexto, en el segundo año del mes Darío. Voy con el capítulo 2, que es un poco más corto. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en la primera gloria? Probablemente Ageo, dicen los historiadores, que era un hombre tan ya mayor que él pudo ver la gloria de la primera casa. Y él dice: ¿quién ha visto? Le hacen una pregunta: ¿quién ha visto? ¿Quién está de entre ustedes que también haya visto la gloria primera de esta casa? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo. Y el Señor nos está diciendo: cobrad
ánimo, cobrad ánimo, yo estoy con vosotros, cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra le está diciendo el Señor, cobrad ánimo y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice el Señor de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mío es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos. Dice, y daré paz en este lugar, dice el Señor de los ejércitos. Esta fue la palabra que el Señor nos entrega una vez que mi esposa sueña, yo sueño, tengo el mismo sueño. El Señor nos entrega la palabra de Génesis y nos dice que el soñar el sueño 2 veces quiere decir que el Señor se apresura para cumplirlo. Estando nosotros en estas 24 horas de adoración, el Señor trae esta palabra específica. Y yo pidiéndole al Señor, Señor, ¿qué quieres tú que podamos compartir con las naciones de la tierra? Que podamos compartir con la gente. El Señor nos entrega esta palabra. Y el Señor nos dice, cobrad ánimo porque yo estoy con vosotros. Para que entendamos un poco lo que dice el libro de Ageo, quiero hablarles un poco de la historia, de lo que realmente pasó en este libro, en el libro de Ageo, porque Ageo está profetizando y de qué casa está hablando Ageo. En la antigüedad dice la Biblia que habla de un hombre llamado David. ¿Cuántos conocen a David? Todos conocemos a David, el dulce cantor. Ahora, dice David que él quiso edificar casa para Dios. Dios no le permite que edifique casa. Luego su hijo Salomón termina edificando casa para Dios. Y después de David viene un rey, otro rey, luego otro rey. Y estando en una época de vida, estando David con vida, en Salmo 51, él comienza a hablar de su pecado y comienza a decir, Señor, perdóname, Señor, estoy arrepentido, me arrepiento de mi pecado, estoy delante de ti humillado, Señor. Tú no rechazas, Señor, un corazón puro y un espíritu nuevo, renuévalo dentro de mí. Pero la palabra que dice David, que me impresiona, dice, Señor, está bien mi pecado, pero edifica los muros de Jerusalén. Y en ese momento los muros de Jerusalén no habían sido derrumbados. Él dice, pero reedifica los muros de Jerusalén. Definitivamente David estaba hablando de muros espirituales. El pecado de David había causado, aún en el pueblo religioso, en esta época, en el pueblo de Dios que estaba allí, había causado mucha decepción. Y de hecho su hijo Salomón, él comienza a hacer casa para Dios, pero todos sabemos cómo termina con las 1000 concubinas y todo esto. Y es tan tremendo la palabra del Señor, porque a Salomón lo alcanzan las iniquidades de su padre y muchas cosas, y aún mismo David en ese Salmo 51 dice, Señor, y yo fui concebido en pecado. Ahora, ¿qué voy yo con todo esto? De que en la historia relata de que estando un hombre llamado Sedequías, el cual era rey de ese momento, viene palabra profética por medio de Jeremías, en Jeremías 21, y dice que él profetizó que morirían. Él profetizó que morirían por medio de una peste y que vendría mortandad al pueblo de Dios a causa del furor de Dios. Y el pueblo no escuchó lo que el Señor trajo. Y le dijo, y aparte de esto, vendrá el pueblo babilónico y arrasará con ustedes y esta casa quedará desolada, quedará quemada. Y él lo profetizó. Ahora la gente no le hizo caso y él profetizó de que tenían que buscar del Señor. La gente no obedeció y la gente no quiso escuchar la voz del profeta. La Biblia dice que si escuchamos a los profetas seremos prosperados. Y esta palabra tan tremenda, es tan tremenda que dice la Biblia que se cumplió la palabra profética que declaró este profeta llamado Jeremías. Y no solamente Jeremías, se levantan otros profetas a profetizar con respecto a todo esto y no, el pueblo no le dice, no continúa. Ahora, ¿cuál era el problema? Que la gente tenía los muros
de su ciudad espirituales en una situación donde no estaban fortalecidos. En la antigüedad, las ciudades eran construidas con murallas, con muros, y esto traía protección, traía resguardo. Los ladrones no podían entrar, la gente extranjera no podía entrar a una ciudad así nomás. Había todo un protocolo para que ellos pudiesen entrar. Y Jerusalén, los muros que estaban allí eran muy fuertes, que habían sido construidos. Y no solamente esto, estaba la casa de Dios. Recordemos que David reedifica, levanta un lugar nuevo de adoración. Luego su hijo Salomón construye la casa. Esta misma casa que está hablando el libro de Ageo es la misma casa que fue destruida. Esa misma casa que profetizó Jeremías en Jeremías 21 es la misma casa que fue destruida. Ahora, las Sagradas Escrituras nos habla esto en el libro de Jeremías, en el libro de Esdras, en Ageo, lo profetizó aún Isaías. En el libro de Isaías habla con respecto a esto. Isaías, que fue un profeta aún preexílico, exílico y posexílico, él profetiza y dice esto, y dice: y los suyos reedificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación, y levantarás y serás llamado reparador de portillo y restaurador de calzadas para habitar. Esta es la palabra que el Señor nos está dando hoy. Tú debes de levantarte para reconstruir los cimientos y los muros, y serás llamado un reparador de portillo. No solamente de un lugar, de tu casa, de las naciones. Las Sagradas Escrituras sigue diciendo de que luego de esto el pueblo cae y llega el pueblo enemigo y entra y pueden saltar los muros, y conforme a la palabra del libro de Jeremías el profeta, sucede lo que no creyeron. Terminó entrando Babilonia, terminó entrando un rey llamado Nabucodonosor II, entró a Jerusalén, quemó el lugar de adoración de Dios. Era el lugar más importante, escuchen, no era cualquier lugar, era el lugar más importante de la época, donde ellos adoraban al Dios vivo, ellos adoraban al Dios eterno, al Dios glorioso, al Dios de Israel, de Abraham, Isaac y Jacob. Para ellos era un lugar muy importante. Pero ¿sabe algo que sucede en este lugar? Los agarran. Y aparte de que ya el profeta había profetizado, ya había dicho que iban a morir por pestes, comienza a suceder todo esto. Luego llega el enemigo, entra, quema su lugar de adoración, mata a la gente. Y aquellos que se logran librar de la muerte son llevados cautivos a Babilonia. Después que ellos son llevados cautivos a Babilonia, pasa mucho tiempo, 70 años cautivos en Babilonia, estando cautivos. Y en el Salmo 137 nos relata aún algo que ellos hicieron con el pueblo. En Salmo 137 dice, le voy a leer el último versículo, dice así: dichoso el que tome y estrelle tus hijos contra la peña. Esto se lo está diciendo los adoradores, los levitas, la gente, el que escribió este salmo. Dice: lamento de los cautivos. Ellos estuvieron cautivos allí, y ellos decían, y nos pedían que cantáramos, y nos pedían que adoráramos, y nos pedían que levantáramos aún canto al Señor. Y cómo hemos de adorar siendo esclavos, y cómo hemos de adorar allí en este cautiverio. Pero ellos dicen: dichoso el que tome y estrelle tus hijos contra la peña. Probablemente esto hizo Babilonia con ellos. Escuchen, no fue cualquier cosa. Dicen los historiadores que en ese día hubo tanta muerte que la sangre aún llegaba casi a sus rodillas, de tanta gente que murió en ese lugar. Quemaron el lugar de adoración a Dios, quemaron el lugar y tomaron el pueblo de Dios, incluyendo a los adoradores. Tomaron la adoración, tomaron los levitas, los hijos de Asaf, y lo tomaron y lo llevaron cautivo a Babilonia. No fue cualquier cosa que sucedió en ese tiempo. Fue una situación bien dolorosa para el pueblo de Dios en este tiempo. Para los judíos fue una situación que lo expresa en Salmo 137. Usted lo puede leer en su hogar. Y ahí ellos se lamentan. Y ellos comienzan a declarar un juicio, comienzan a lamentarse y comienzan a decir: y nos acordábamos de Sión cuando subíamos al monte de Dios y adorábamos allí con nuestras arpas. Qué tremendo lo que tuvo que vivir el pueblo de Dios. 70 años después,
se levanta un hombre, un rey llamado Ciro. Este rey llamado Ciro se levanta y coloca un decreto, tal cual como se está levantando hoy en día en todas las naciones de la tierra, un decreto. Pero el decreto de él fue que dejaran libre al pueblo de Dios y fuesen a reedificar casa de Dios en Jerusalén. Y les dijo, vayan, los dejó libres para que fuesen a reedificar y a construir casa de Dios en el pueblo de Israel, en Jerusalén. Y dice la Escritura, dice la palabra de Dios que llegaron este hombre llamado Zorobabel junto con 42,000 personas aproximadamente del cautiverio estando en Babilonia, llegaron a Jerusalén para poder reedificar y levantar los muros y levantar la casa. Y dice que cuando llegaron estaba en ruina, estaba todo quemado, estaban todas las señales de 70 años anteriores. Pero algo que nos impresiona, que es muy tremendo, es que en el libro de Esdras menciona lo que comenzó a suceder después que ellos salen de allí del cautiverio. Ellos son enviados a su casa como tal, a reedificar la casa. Y en el versículo, en el capítulo 3 de Esdras, que fue un escriba, que fue un hombre tremendo para esta época, dice la Escritura que cuando llegaron, lo primero que ellos hicieron fue reedificar un altar para Dios. Eso está en Esdras 3, capítulo 3, verso 1, 2 y 3. Dice que lo primero que ellos hicieron fue levantar y reedificar un altar para Dios y adoraron al Señor. Ahora, lo segundo está en el mismo 3, versículo 8, y quiero leerles. Dice, en el mes segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, el mes segundo, comenzando Zorobabel, hijo de Salatiel, Joshua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad, escuche, habían salido a Jerusalén, y pusieron a los levitas y pusieron a los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa del Señor. El Señor te está diciendo a ti, tú podrás decir, yo tengo solamente 20 años. Pues el Señor te está diciendo, solamente necesitas esa edad. Necesitas jóvenes, una nueva generación que se está levantando de hombres de Dios, de adoradores, de profetas del Señor, que te levantes a reedificar la casa. Y dice que de 20 años para arriba se levantaron para que activasen la obra de la casa del Señor. Y yo creo que es necesario hacer esto en todas las naciones en este tiempo. Dice el versículo 9, Joshua, que es el mismo Josué de Ageo 1, 2, aquí en el Antiguo Testamento dice Joshua, dice también sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos de Judá. Como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Ernadac, sus hijos y sus hermanos levitas. Dice la Biblia, y cuando los albañiles del templo del Señor echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas y con trompetas y con vestiduras y con címbalos de los hijos de Asaf, dice, para que alabasen al Señor según la orden del rey David de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban sus cimientos de la casa del Señor. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban a gran voz, mientras muchos y otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor y los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. ¡Qué tremenda forma de edificar y de reedificar la casa de Dios! ¡Qué tremenda forma! Y ¿sabes la forma que hicieron? Dice que mientras echaban los cimientos, comenzaron a adorar, colocaron adoración conforme lo hizo David y reedificaron la casa. Lo primero, levantaron un altar. Lo segundo, comenzaron a adorar una vez más. Y por esta razón ellos comenzaron a reedificar. Y una vez que comienzan a reedificar una nueva base, una nueva plataforma, dice que lo primero que hicieron fue adorar.
parece extraño decir vamos a reedificar Argentina, o vamos a reedificar Brasil, o vamos a reedificar cualquier nación, todas las naciones del mundo. Hay una pestilencia suelta, hay todo un problema, hay un caos mundial, económicamente en todas las áreas hay un caos. Todo lo que hacíamos aún a nivel de iglesias no lo estamos haciendo hoy en día. Aún esas casas, esos lugares de adoración están solos, no podemos reunirnos hoy en día. Y hoy en este tiempo, y estamos en nuestras casas adorando, y desde nuestras casas estamos levantando altares de adoración, y no podemos dejar de adorar desde cada país, desde cada lugar de la tierra, desde Colombia. No podemos dejar de adorar desde Colombia, no podemos dejar de adorar desde Estados Unidos, de todas las naciones de la tierra. Es necesario, venezolanos, levantar un altar de adoración de nuestros hogares, levantar adoración, porque dice la Escritura que mientras ellos adoraron, se iba reconstruyendo la casa. Eso fue lo que sucedió. Quiero leer Esdras 5. Esdras 5 dice lo siguiente. Entonces, versículo 2, dice: entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas que le ayudaron. Con ellos los profetas que le ayudaron. Quienes necesitan levantarse en este tiempo para reedificar las naciones y reedificar esta nación son los profetas de Dios. Los que tienen el llamado profético, los intercesores, la adoración profética, el manto profético es necesario que sea levantado en este tiempo, en las generaciones próximas. Los jóvenes tienen que levantarse en estas generaciones. Dice la Escritura en el libro de Nehemías que mientras Esdras siendo un escriba, Esdras siendo un hombre de Dios, dice la Escritura que mientras él decía la palabra, mientras él leía la palabra del Señor, mientras él leía la ley de Moisés, dice la Escritura que la gente lloraba, la gente en lágrimas lloraba escuchando la palabra de Dios. Había una palabra que era ungida, había una unción en la profecía, había una unción en la palabra de Dios, había una unción en este hombre tan tremendo. Cuando hablaba con denuedo la palabra del Señor, ellos lloraban, y cuando les enseñaban que era necesario celebrar las fiestas del Señor, ellos lloraban y ellos decían: hagamos las fiestas del Señor, hagamos casa de adoración para Dios. Eso es lo que nosotros en este tiempo, en estos tiempos de la restauración de todas las cosas, creo que en estos tiempos estamos en la restauración de todas las cosas, y esto va a ser restaurado en la medida que la iglesia se levante. Y algo que me llama la atención es que todo lo que fue restaurado aún la alabanza, fue restaurado la palabra profética, fue restaurada la enseñanza. Y yo profetizo que en este tiempo se levanta una iglesia entendida, que se levanta para profetizar, que comienza a levantar y a reedificar la enseñanza, que comienza a reedificar los evangelismos de forma estratégica, de forma poderosa, conforme a lo que el Señor les entregue, siendo cuidadosos, siendo precavidos, de una forma que el Señor te dé sabiduría a aquellos hombres de Dios que el Señor les ha llamado a hacer esto, que el Señor te entrega esas herramientas. Hay llaves de los cielos que el Señor está entregando para este tiempo, y necesitamos como iglesia estar a la altura de poder en esta situación continuar predicando el evangelio y llevando las buenas nuevas del Señor, restaurando. Ellos también hicieron algo, restauraron la ciudad. Ellos restauraron el templo, ellos restauraron los muros, ellos restauraron lo que estaba arruinado. Y yo profetizo en tu vida en el nombre de Jesucristo que lo que estaba arruinado en tu vida, que lo que estaba arruinado en tu casa, se restaura. Si tu hogar estaba en problemas, se restaura tu hogar en el nombre de Jesús. Si cualquier área de tus hijos aún, que aún tú como hombre de Dios, que has buscado la presencia de Dios, tus hijos han estado alejados del Señor, eso se restaura en este tiempo. Que tu casa comienza a ser edificada, comienza a ser restaurada, pero va a ser restaurada con la adoración. Es necesario que comiences a orar, que comiences al lugar de adoración, al lugar de lloro delante de la presencia del Señor a puerta cerrada. Es necesario que vuelvas allí al secreto, y los profetas sean levantados en esta nación y en las naciones de la tierra, sean levantados
Porque lo que sucede en las naciones de nosotros depende de la gente, de los que tienen el manto profético, de los intercesores de la iglesia. De la iglesia depende lo que entre a una ciudad. De la iglesia depende lo que entre a un territorio. De la iglesia depende de lo que entre a su tierra. De la iglesia dependerá de la iglesia, de los varones, que los varones se levanten a orar, a interceder por su casa, que los varones se levanten a estar en pie de guerra, en pie de batalla por su casa. Yo declaro y profetizo esto sobre tu vida, de que será levantado en tu casa una palabra de enseñanza que será llevada a tus hijos, y ellos la entenderán, y ellos la tomarán, y ellos llorarán en la presencia de Dios y volverán al denuedo. Tú que eres un adorador, y esto va para los adoradores a nivel mundial, es necesario que sean levantados a adorar en espíritu y en verdad, con una adoración profética, con una adoración del espíritu que salga de tu ser, porque es la forma que Dios ha estado hablando, en la manera que van a ser reedificadas la tierra. La tierra va a ser reedificada por medio de la profecía, por medio de los hijos de Dios. La iglesia se le encomendó esto, y la Biblia dice, la palabra, las sagradas escrituras dice que la tierra gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y dónde están esos hijos de Dios? Pues allí estás tú que me estás viendo. Tú eres uno de los hijos de Dios, y que el Señor te está hablando en este tiempo. Tú como adorador, que has dejado el secreto, que has dejado de buscar su presencia en este tiempo de cuarentena a nivel mundial que hemos tenido. Y si lo has dejado de hacer, si has dejado de buscar la presencia de Dios, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que busques la presencia de Dios, y Dios restaurará todas las cosas. El Señor está con nosotros, y el Señor hará nueva todas las cosas, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahora entendemos todo lo que el Señor hizo, el por qué el Señor habló al profeta Ageo, y el profeta Ageo va y habla a Zorobabel, y Zorobabel significa aquel que salió de Babilonia, aquel que estuvo en Babilonia, aquel que ya no está en Babilonia. Y nosotros, la palabra que dice Ageo, ustedes que están en sus casas adornadas, ustedes que dicen no es el tiempo de la restauración de la casa de Dios, pues el Señor les dice, sí es la restauración, sí es el tiempo de la restauración de todas las cosas, y estamos en el tiempo a nivel mundial, a nivel global, de la restauración de las naciones de la tierra. Nosotros como venezolanos, nosotros hemos vivido etapas en nuestras vidas, hemos vivido muchas cosas, situaciones en nuestras vidas, y ustedes, naciones de la tierra, tienen que aprender de nosotros, tienen que aprender a no cometer los mismos errores que nosotros hemos cometido como iglesia, tienen que aprender aún a no cometer los mismos errores que nosotros hemos cometido como casa de Efraín. Es necesario que tú te levantes, que tú reedifiques la casa, que tú te levantes a orar, a ayunar, a buscar la presencia del Señor. Es necesario que tú como iglesia te levantes a reedificar los muros que están caídos. En estos tiempos veamos cómo están las naciones, todo está vuelta arriba, todo pareciera que Dios, que en qué momento pasó todo esto que estamos viviendo, en qué momento. Pero tú como iglesia, los profetas, dice que ellos se quitaron su traje, se pusieron sus botas de trabajo y comenzaron a reedificar la casa. Ese es el tiempo de los adoradores de reedificar. Este es el tiempo de que se ha escuchado una voz de adoración en las naciones y que sea levantada la casa. Luego, después que ellos comienzan a reedificar la casa, dice la Escritura de que se levantan los enemigos. Por supuesto, ¿quién quiere que se levante casa para Dios? Se levantan los samaritanos. Y estos samaritanos se levantan para contrarrestar y decir, no van a hacerlo más, no van a edificar más casas, no continúen edificando casas. Se levantan los adversarios de enemigos contra los hijos del Señor. Y pasa un tiempo, luego pasa otro rey, luego viene otro rey, luego viene otro rey. Se levantan diferentes reyes en la tierra, se levantan diferentes reyes en ese momento que estaban allí gobernando. Pero algo que me llama la atención es que hasta un rey que se llama Darío. Y este rey vuelve a dar un decreto, y este decreto que da este rey es: vuelvan y continúen edificando casa para Dios. Y algo que me impresiona es que el primer rey que se levanta a decir: salgan de Babilonia
y vayan a edificar casa para Dios es Ciro. Y una de las traducciones de Ciro que me gusta mucho es un joven que liberta. Me gusta mucho esta traducción porque Dios está levantando a los jóvenes en este tiempo. Dios está levantando jóvenes. No es el tiempo de estar solamente en las redes sociales. No es el tiempo de estar metido solamente revisando el Instagram o el Facebook o cualquier red social. No es el tiempo de pasar horas y horas metidos allí en el celular. Es tiempo de buscar el secreto. Yo me imagino de aquí a un tiempo. Yo me imagino si seguimos así de aquí a un tiempo. Los jóvenes solo en las redes sociales. Solo allí leyendo todo lo que les llega. De aquí a un tiempo, ¿qué tipo de iglesia tendremos? De aquí a un tiempo, ¿qué tipo de jóvenes tendremos dentro de las iglesias? Es necesario que te levantes como un hijo de Dios, como un profeta de Dios. Y Dios está llamando a aquellos escribas, aquellos que tienen el llamado a ser escribas, aquellos que tienen el llamado a la profecía, aquellos sumos sacerdotes, aquellos sacerdotes del Señor, porque el Señor te constituyó a ti rey sacerdote. Y cuando tú hables de la palabra, cuando tú digas la palabra, pues el Señor hará que la gente llore delante de ti en la presencia del Señor a causa del denuedo que Dios ha derramado en tu vida. Dios que te ha llamado a ti. Tú sabes que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a ser esos hombres, esos Esdras, siendo escribas del Señor también para este tiempo. Oh Dios, qué gloriosa palabra. Yo creo que estamos en la restauración de todas las cosas. Y yo creo también de que en la alabanza hay un poder tan poderoso y es necesario que el sonido de adoración salga desde cada casa, desde cada hogar, desde cada lugar. Es necesario, si no, preguntémosle a Elías, sabiendo que había un tiempo de sequía, un tiempo fuerte en la tierra, y dice que reedificó el altar, y reedificando el altar cayó fuego del cielo, y dice más adelante que se vio una pequeña mano como de puño, que venía nuevamente lluvia del cielo, sino ese sonido de adoración que provocaron los gedeonitas, que con un sonido y reventando las teas comenzó a caer algo sobre ese lugar, y fue confusión sobre sus enemigos y ellos pudieron vencer. Yo conocemos gente de Dios que ama la presencia de Dios, pero que en este tiempo han bajado su guardia, han bajado esos muros de colocarse. Dios está esperando de ti, de esas personas que se coloquen en la brecha y digan: Señor, aquí estamos y nos colocamos en la brecha a favor de esta tierra. Yo no sé en qué tierra estás, yo no sé en qué tierra estás tú, en qué país estás tú, pero Dios te está llamando a ti que me estás viendo. Dios te está diciendo: es el tiempo de reedificar la casa. Es el tiempo de levantar los muros. Y por esa razón en Ageo, ahí le dice: pues de aquí a un tiempo haré temblar los cimientos, haré temblar la tierra. Y sabe algo que me impresiona de Zorobabel, es que en la genealogía de Mateo 1, le voy a leer lo que dice. En el versículo 13, dice así: Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Soc, y Sadoc a Aquín, y Aquín a Eliud, y Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán. Y de allí comienza toda una genealogía, y dice lo último: y Jacob engendró a José, y esposo de María, y de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Dios está llamando a esos hombres de Dios, aquellos que ya no están en Babilonia, aquellos que salieron de Babilonia, aquellos que un día estuvieron sin Cristo y están en Cristo, aquellos que han reconocido que sus velos se han quitado en algún momento, que Dios le ha dado profecía poderosa en algún momento. Dios está llamando para este tiempo. Esa es la hora de las naciones, esa es la hora de los profetas, esa es la hora de la gente de Dios que se levante a interceder, a orar, a pelear, a guerrear por todas las naciones de la tierra. No permitamos ver nuestras naciones, que seamos como esas mujeres que dice Esther, cuando dice: no quiero ver mi nación destruida, no veré mi nación desolada, no veré mi nación, no la veré destruida, me voy a levantar por mi nación. Es el tiempo, muchas cosas, muchos decretos, muchas cosas se están hablando a nivel mundial de lo que está sucediendo. Pero sabemos algo en medio de este tiempo: que Dios está con la iglesia, de que Dios está con nosotros, y que Dios está esperando de ti y de mí, de una iglesia que se levante por su nación, que se ponga en pie de batalla, en pie de guerra, y diga: yo me paro aquí a reedificar mi casa. Venezuela es una tierra llena de gracia, que aún en medio de todo lo que hemos vivido, Dios está con nosotros.
En medio de todo lo que hemos vivido, como inflación, una de las más grandes a nivel mundial, Dios está con nosotros. No hemos podido ser derrotados, no hemos podido ser arruinados, no nos han podido tumbar. El infierno no lo ha podido hacer. Dios continúa con nosotros. Hay familias que siguen comiendo, hay familias que siguen allí en sus casas teniendo provisión de Dios. Dios ha seguido siendo fiel y seguirá siendo fiel, seguirá siendo fiel, seguirá siendo fiel. Dios seguirá siendo fiel. Y yo declaro, yo profetizo sobre tu vida que tu casa será reedificada. Tu casa, tu relación, tu matrimonio, tu relación con tus hijos será reedificado en este tiempo. Para poder reedificar una nación. Serán reedificados los valores. Es necesario reedificar valores dentro de nuestras familias para poder reedificar esta nación. Es necesario colocar los cimientos y quitar los escombros que estaban ya en la ruina. Quitar esos escombros tal vez es el pecado. Escombros tal vez son amistades que no debes de detener, joven, tú que me escuchas. Así podemos hacer como esos levitas que se levantaron después de 20 años, se levantaron a establecer la casa de Dios, a establecer el llamado de Dios. Esos jóvenes que se levantan para poder profetizar. Estamos en una nueva temporada, estamos en un nuevo tiempo. Iglesia, estamos llamados a reedificar estos muros. Y hoy estamos en ciudades donde tal vez no vemos muros naturales, pero estos muros espirituales existen. Estos muros entre territorio, país y país existen. Y hay un infierno tratando de dañar los mismos demonios. Los años han pasado, los siglos han pasado, y los demonios siguen siendo demonios, y el Satanás sigue siendo el mismo diablo, y siguen habiendo situaciones. Hubieron guerras, hubieron problemas en el pasado y siguen habiendo hoy en día. Hubieron pestilencias pasadas, siguen habiendo hoy en día. Hubieron caos pasados, siguen habiendo hoy en día. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Y Él está diciéndole a su iglesia: de aquí a poco, haré temblar los cielos y la tierra. Como dice el libro de Ageo. De aquí a poco, de hecho la tierra está temblando. Hay lugares en la tierra donde han habido muchos temblores, en Chile, en México, en muchos lugares, acá en Venezuela, en todos. La tierra está removiéndose, pero está sacudiendo a los hijos. Se despierten. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarse. Despierten. De aquí a poco haré cosas grandes y la gloria de esta casa será mayor que la primera. En el nombre de Jesús. Yo quiero que oremos. Yo quiero que allí donde tú estás, tú sabes el llamado que Dios tiene en ti. Y Dios colocó un depósito en ti. Tú eres el depósito de Dios. Y hay gente que tiene un depósito en estos tiempos que necesita ser llenado. Necesita ser llenado de Dios. Necesita ser llenado de su gloria, de su presencia, de su revelación, de su unción. Hay gente vacía. Y tú eres un depósito de Dios en el que Dios quiere depositar un espíritu de guerrero, un espíritu de un hombre y una mujer que diga: yo me paro en pie, yo voy a reedificar mi casa, no me voy a ir de esta nación, voy a reedificar mi nación, voy a pelear por mi nación. Tú que eres parte del cuerpo de Cristo, tú puedes decir: yo voy a pelear por mi nación, yo voy a pelear y voy a reedificar esta casa, y yo y mi casa serviremos al Señor, y yo y mi casa adoraremos, yo y mi casa levantaremos un altar, yo y mi casa adoraremos, consagraremos nuestras vidas al Señor y arreglaremos lo que tengamos que arreglar. Y Dios restaura todo. Dios restaura todo, y Dios restaurará este país, y Dios restaurará los países de la tierra por medio de este tiempo que estamos viviendo. En la medida, escucha, en la medida que tú te levantes como iglesia, en la medida que te levantes, se van a restaurar las cosas. Si no hacemos nada como iglesia, esto pasará y esto terminará durando más de lo que debería de durar. Y nosotros necesitamos como iglesia levantarnos y ver y aprender de los errores que hemos vivido como nación, y aprender de los errores que hemos vivido como iglesia de Venezuela, y también poder enseñar a otras naciones que no cometan los mismos errores, que no cometan los mismos errores
que no confíen en el César, porque un día el César puede hacer cualquier cosa. Nosotros, nuestra confianza está en Dios. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es tiempo de levantarnos en confiar y poner nuestra confianza en Dios y no nuestra confianza en un César, iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos. Y yo oro en este momento declarando que se despierta el espíritu de aquellos que están adormecidos. Que se despierta el espíritu, así como se despertó el espíritu de Zorobabel, a aquellos compañeros, como se despertó el espíritu de Josué, que estaba allí con ellos, y toda la casa, y tomaron ánimo, y cobraron ánimo. Yo profetizo que cobrarán ánimo. Aquellas personas que nos están escuchando tomarán ánimo, cobrarán ánimo, reedificarán su casa, reedificarán, restaurarán sus vidas, comenzarán una nueva etapa, en el nombre de Jesucristo. Gente de Dios comienza a levantarse una casa de adoración para Dios y comienza a hacerlo desde sus casas. Por algo el Señor nos colocó en las casas, para poder volver al principio, para poder reedificar la casa, para poder colocar su palabra en los postes y los dinteles y enseñarlo a los hijos de los hijos. A ellos necesita ser primero enseñado la palabra y luego reedificar nuestra casa para reedificar una nación. El Señor está en este momento despertando el espíritu de aquellos que estaban adormecidos, aquellos que el Señor había llamado en algún momento con una palabra profética. El Señor está llamando a estos jóvenes, que se levantan para ser unos intercesores, estos jóvenes que se levantan para colocarse en pie de guerra, en pie de batalla, en pie para pelear por su nación, por cada una de las naciones de la tierra. Dios tiene cosas preparadas para cada una de estas naciones, de cada uno de nosotros. Y hay llaves que el Señor está entregando. Hay llaves que el Señor está entregando a la vida de cada persona. Y depende de nosotros si las tomamos o las dejamos. Dios quiere que dejemos de vivir una vida doble y que dejemos de vivir una vida fría, una vida tibia. La Biblia dice, o somos fríos o somos calientes. Es tiempo de que vivamos una iglesia que o somos. Iglesia, para este tiempo naciste. No nacimos en otro tiempo, naciste en este tiempo. En el tiempo de Elías hizo lo que tuvo que hacer. En el tiempo de Daniel hizo lo que tenía que hacer. En este tiempo tuyo, que estás allí, Carlos, en este tiempo que estás allí, es el tiempo tuyo, es el tiempo tuyo que me estás escuchando. No es el tiempo de otra persona, es el tiempo de Juan. Él hizo lo que debía de hacer. Pero en el tiempo tuyo, tú debes hacer lo que debes hacer ahora. Tú, José Gregorio, que me estás escuchando, es el tiempo. Tú, Rafael, que me estás escuchando, es el tiempo tuyo. Es tu tiempo ahora. Es aquí ahora de levantarte a reedificar tu casa, de reedificar lo que el Señor ha dicho para ti, ha dicho por su palabra. En el nombre de Jesús. Bendiciones, iglesia. Bendiciones a todos. Les amamos. Compartan esta palabra del Señor a todas las personas que usted conozca. Pasen este link a todas las personas. Muchos pueden ser edificados con esta palabra. Muchas personas que estaban en Dios y ya no están, por esta palabra pueden despertar. El espíritu de ellos puede despertar. Y es la palabra del Señor, no por mi palabra, no por lo que yo digo, es por su palabra. Y compártelo. Domingo tras domingo comienza a seguir el canal de YouTube de la Comunidad Cristiana Luz y Vida. Bendiciones para todos.